Bueno, antes de empezar con el video, les quiero aclarar algo. Este fanfic no es mío. Les estaré dejando en la descripción el link del creador para que vayan y lo vean, y voy a estar subiendo este fanfic porque me gustó y aparte lo subo para no dejar el canal muerto. Espero que les guste y no se olviden de visitar al creador, que les estaré dejando en la descripción. Capítulo 1. Sion of the Blade. Sistema Beta Sindarius. Echarsus, hace 5 años. El humo se levantó de la colonia de Metion, una vez que la ciudad había sido un asentamiento orgulloso. Ahora, todo lo que quedaba era una ruina humeante. Los enormes muros de duracero que rodeaban la colonia se rompieron en un solo punto, se abrió un gran agujero a través de las defensas de la ciudad. Pero una brecha fue todo lo que tomó. A los pocos días de la primera brecha, incluso horas, las defensas de los marines se habían derrumbado, y los humanos habían sucumbido a los xenomorfos. Ahora la ciudad era poco más que una ruina, una lápida encima de una colmena recién nacida. La última apariencia de resistencia humana se produjo en forma de equipos de ataque marino, fuerzas de élite que aterrizaron en el planeta a través de una nave de descarga, enviados para matar a la mayor cantidad de alienígenas posible, rescatar a los sobrevivientes que pudieron encontrar y retirarse antes de las garras mortales de la colmena. Podría cerrarse a su alrededor. En los últimos años de la guerra de la humanidad contra estas monstruosidades llamadas xenomorphs, los militares habían recurrido a la antigua sabiduría de Sun Tzu. Ven como el viento, ve como el rayo. Más allá de los marines, depredadores mortales que buscaban honor y trofeos también merodeaban por las calles. Cazaron a través de la armadura reluciente vestida de colonia moribunda y portando armas más fuertes que cualquier acero. Mataron a los xenomorfos en masa, yendo y viniendo a su antojo. Solo la gran cantidad de drones cultivados de la asombrosa población humana de Metinón mantuvo a los cazadores lejos de la colmena. Por último, perdidos en las ruinas y luchando todos los días por la supervivencia, fueron los pocos sobrevivientes humanos que alguna vez vivieron vidas normales en la superficie del planeta. Se escabulleron por las calles y se mantuvieron en las sombras como monstruos más fuertes y numerosos que corrían desenfrenados por la ciudad. Incapaces o no dispuestos a llegar a las zonas de evacuación o a los barcos de desembarco marinos, estos humanos quedaron varados allí, en el lugar que alguna vez llamaron hogar. Numeraron menos de 100, y más de ellos murieron todos los días. Los afortunados vivían en barricadas en rascacielos aislados con equipo militar de contrabando, tanta comida como podían reunir y la esperanza de que no se descubrieran. Pero esos fueron solo los que tenían la previsión y los créditos para abastecerse de suministros y armamento cuando llegaron los primeros informes de extraterrestres en el planeta. Cuando se desató el infierno, reunieron a algunos amigos cercanos y vecinos, cerraron sus puertas y esperaron la tormenta. Los desafortunados estaban atrapados en las calles de abajo, sobreviviendo día a día por la piel de sus dientes y la gracia de Dios arriba. Algunos eran exmarines, viviendo la vida con el rifle a su lado, logrando pasar por la inteligencia de la calle y un gatillo rápido. Algunos eran atletas, siempre revisando sobre sus hombros y usando todas sus habilidades para escapar de los xenomorfos un encuentro a la vez. Algunos no eran nada especial, por suerte que podía ser, o vivían encerrados en almacenes de acero inoxidable y se aventuraban a salir solo cuando la comida escaseaba. Saeko Busujima no era ninguna de estas cosas. Era una estudiante de secundaria atrapada en medio del conflicto por una combinación de destino y mala suerte. Tenía solo 15 años, una niña para la mayoría de los estándares, atrapada en una pesadilla infernal. Pero Saeko era algo que ningún otro humano en el planeta podría afirmar ser. Ella era una guerrera, y su camino ya había muerto rojo por la sangre de los enemigos derrotados. Viviendo día a día como las otras ratas atrapadas en las calles de Metinón, se movía silenciosamente por toda la ciudad, vestida con un uniforme andrajoso y sucio, una mochila gastada sobre su hombro y su posesión más preciada, su katana, enfundada en su cadera. Su padre había sido un herrero de espadas, junto con un maestro de kendo y un desarrollador principal de armas en Weyland Yutani. La espada japonesa tradicional que llevaba era su regalo para ella en su 14º cumpleaños, solo unos meses atrás, y la primera vez que había vencido a su instructor de espada en un duelo. Hecho con algunas de las aleaciones más fuertes conocidas por el hombre, y forjado con las técnicas tradicionales del antiguo samurái, la katana poseía fuerza y agudeza que rivalizaban con la pretech. Hasta la fecha, la katana era la única razón por la que todavía vivía. Actualmente, Saeko se deslizó silenciosamente por un callejón oscuro, llegando a la entrada trasera de un supermercado. Una puerta de acero le cerró el paso, la manija aún intacta.
Lo intentó una vez, murmurando con una frustración inesperada cuando la cerradura se negó a ceder. Saeko no sabía cómo abrir cerraduras, un error de miopía que juró rectificar si se le daba la oportunidad. Ser capaz de abrir cerraduras siempre fue una habilidad útil, independientemente de las circunstancias. Por supuesto, con el número cada vez mayor de bloqueos digitales en estos días, podría haber sido mejor aprender a piratear, no es que ella pudiera hacerlo tampoco. Tendría que intentar por el frente, la comida en su paquete difícilmente duraría otros 2 días, y estaba en su última botella de agua. La presión de la tubería había fallado hace una semana, lo que significa que ya no podía confiar en el agua del grifo y que necesitaba encontrar un suministro. Lástima que la entrada principal de la tienda estaba justo al lado de una carretera principal, completamente desprovista de las sombras y los escondites que ella empleaba para viajar por la ciudad. Saeko suspiró, la vida en el fin del mundo nunca fue fácil. De repente se congeló, todos los pensamientos de suministros y entradas abandonaron su mente mientras se presionaba en la oscuridad de la puerta empotrada. Había sentido un cambio en el aire, algún sonido o movimiento que su subconsciente había interpretado como peligro. Saeko había aprendido desde hacía mucho tiempo a confiar en esos instintos. El rasguño de las garras resonó por el callejón, notó a Liens, con la garganta seca mientras sacaba su katana de su vaina. Se movían rápidamente, y ni un segundo después 3 formas negras y corpulentas pasaron velozmente junto a ella, saltando de pared en pared. Saeko permaneció inmóvil, negándose incluso a respirar hasta que pasaron los monstruos. Entonces uno de ellos se detuvo, sus extremidades negras se desaceleraron cuando sus hermanos, decididos a su propósito, lo dejaron atrás. El alienígena restante se volvió hacia la puerta empotrada en la pared del supermercado. Lentamente, en silencio, avanzó lentamente hacia la puerta, sus garras no hacían ruido contra el hormigón del callejón. Sí, estaba seguro ahora. Podía sentir el calor del cuerpo de la presa escondida allí, en la grieta de la pared plana. Más cerca, más cerca. La reina estaría encantada de tener otro anfitrión. Lentamente, sus garras se extendieron hacia afuera, preparándose para saltar a la vuelta de la esquina y arrebatar a su presa. Un destello de acero salió borroso de la puerta, bifurcando al alienígena en un solo barrido, el siguiente golpe dividió a los monstruos a lo largo de la cabeza. El xenomorfo estaba muerto antes de tocar el suelo. Saeko sacudió su espada, enviando la sangre ácida salpicando contra el concreto donde silbó y burbujeó. Limpió el resto de los restos del cuerpo de extraterrestres antes de devolver su espada a su vaina. La katana misma estaba hecha especialmente para resistir el ácido, al igual que la vaina, pero un guerrero siempre limpiaba su espada después de una pelea, independientemente de las circunstancias. Caminando su mochila sobre sus hombros, continuó hacia el frente de la tienda, sus pasos silenciosos como el viento. Se deslizó rápidamente por el costado del supermercado, llegando a la entrada, un largo escaparate con ventanas rotas y un letrero de neón oscuro. Echando un vistazo por última vez, Saeko pasó por encima de una ventana rota hacia la tienda. En el interior, no había electricidad y los huecos traseros de la tienda estaban envueltos en la oscuridad. Sacó una linterna de su mochila y buscó en los pasillos más cercanos buscando comida, agua o cualquier cosa que pudiera ser útil. Encontró un paquete de galletas y 2 botellas de oso barato, tomándose el tiempo para meterlo todo en su mochila. No le gustaba especialmente la idea de beber alcohol, especialmente no cosas de gama baja como esta, pero podría usarse para desinfectar sus heridas, si alguna vez se lastima y de alguna manera logra sobrevivir. Desafortunadamente, no encontró nada más de valor. Robándose, Saeko encendió su linterna y desenvainó su espada con un movimiento practicado mientras se movía hacia las sombreadas secciones traseras del supermercado. La oscuridad no era amiga de los humanos sobrevivientes. Los extraterrestres y los depredadores tenían formas de ver, independientemente de las sombras y la noche, pero los humanos no tenían esa ventaja. Al menos durante el día, los humanos podían ver a sus enemigos venir desde lejos y reaccionar, ya sea para esconderse o correr. Pero por la noche, todo lo que podía hacer era encerrarse en cualquier escondite que pudiera encontrar y rezar para que fuera tan invisible para ellos como lo fueron para usted. Y la oscuridad del supermercado no era más amable que la oscuridad de la noche. La luz de Saeko apenas era lo suficientemente fuerte como para revelar el contenido de los estantes, por lo que se vio obligada a confiar en su otro sentido para advertirla del peligro. Un poco más adelante en la historia, logró buscar una botella de agua y una herramienta múltiple, la anterior se había roto cuando trató de abrir una puerta con ella hace unos días. Pero aparte de eso, el supermercado apenas parecía valer la pena.
Los carroñeros deben haber saqueado el edificio abandonado al menos una docena de veces incluso antes de que se cortara la luz. Sin embargo, las reflexiones internas de Saeko fueron silenciadas, cuando el sonido del rascado llegó a sus oídos. Con un movimiento rápido de su muñeca, Saeko desactivó la linterna y se la guardó en el bolsillo. Su luz minúscula solo serviría como faro. Agarrando su espada sin apretar, Saeko lentamente avanzó hacia la pared más cercana. Sus pasos eran más fuertes contra las baldosas del supermercado de lo que le hubiera gustado, pero Saeko esperaba que el viento que soplaba por las ventanas destrozadas fuera suficiente para enmascarar el ruido. Lentamente, muy lentamente, Saeko se deslizó por la oscuridad hasta que presionó su espalda contra el muro de hormigón. Luego esperó, esperando que el silencio y la quietud de su cuerpo la mantuvieran a salvo de los ojos de los cazadores. El silencio a su alrededor era denso, roto solo por el ocasional roce de algo que se movía a través de las oscuras islas. Se quedó en la parte trasera del supermercado, por lo que Saeko no pudo verlo ni determinar su ubicación solo por el sonido. Había una posibilidad de que estuviera siendo paranoica, que el ruido era solo el viento moviendo una bolsa de plástico o alguna otra tontería. Pero era una pequeña posibilidad. El viento había estado soplando constantemente desde que entró en la tienda, pero el ruido no era constante ni lo hacía con la brisa. También había un pequeño animal, la fauna circundante había sido limpiada hace mucho tiempo por los extraterrestres, ya nada con medio cerebro se había aventurado en la colonia. Otro humano era tan malo como un extraterrestre, simplemente más fácil de matar. El peor de los casos sería, por supuesto, un grupo de depredadores. Maldita sea, casi imposible cortar su armadura, y con el manto y su armamento versátil, Saeko sabía que luchar contra un solo depredador era similar a una sentencia de muerte. Lo había logrado una vez, aunque con la ayuda de media docena de alienígenas que había provocado la pelea. Saeko no había sido el ganador de ese conflicto, solo el sobreviviente. Lentamente, la joven comenzó a abrirse camino hacia las ventanas. Solo se movió cuando escuchó un ruido, usando el ruido para cubrir su propio retiro. Los ojos de Saeko estaban constantemente en movimiento, mirando en la oscuridad a su alrededor por el más mínimo indicio de movimiento. Lo que podría explicar por qué su pie golpeó una cesta de la compra en el suelo de baldosas. Cuando se cayó, varias latas salieron de la canasta y aterrizaron con un fuerte ruido. El sonido arrastrando los pies se congeló, pero Saeko ya estaba corriendo hacia la salida. Detrás de ella, Saeko escuchó un estante caer al suelo cuando la cosa despegó en su búsqueda. Con los músculos enroscados como un resorte, Saeko se arrojó por la ventana rota y rodó cuando salió a la calle. Girándose, volvió a dibujar su katana y se colocó en una posición lista cuando un alienígena saltó del supermercado tras ella. Y fue incinerada de inmediato por una explosión de plasma azul. Solo el instinto salvó a Saeko del mismo destino cuando se arrojó de lado, incluso cuando un segundo misil cayó al suelo donde había estado parada, el volátil plasma silbó y se agitó cuando entró en contacto con el pavimento. Girando en el aire, Saeko vio por primera vez al atacante. Un depredador, de pie a menos de una docena de metros de distancia, con una lanza en la mano y el cañón de plasma en su hombro, ya carga otro disparo. Solo otro día en la vida de Saeko Busujima. No se permitió pensar en la imposibilidad de su supervivencia. No dudó por un instante con la idea de que podría perder. Tales trivialidades no tenían lugar en la mente de un guerrero. Ella solo rodó sobre sus pies y cargó. Saeko se dirigió hacia el depredador, cantando katana mientras cortaba el aire. Su golpe fue increíblemente rápido, tan rápido que su espada pareció fusionarse con el viento al cerrar la brecha entre ella y el depredador. Por supuesto, la velocidad simple no fue suficiente para vencer a este enemigo. La depredadora se inclinó hacia un lado, su espada inofensiva perdió su torso blindado. Pero el depredador en sí no era su objetivo, y su espada se volvió verdadera, cortando el cañón de plasma incluso cuando Saeko saltó fuera del alcance de los depredadores. Ella esquivó su lanza y paró el siguiente ataque con una gracia similar. Entonces Saeko se agachó, dejando que el depredador se extendiera con un golpe de su lanza, luego se deslizó hacia adelante y dejó que su katana se deslizara suavemente entre los huecos en la placa del pecho del depredador con un silbido silencioso. Sacó su espada de su cuerpo y, en un movimiento tan elocuente que parecía practicado, sacó su katana para cortar la cabeza del depredador. Bloqueó su espada con su lanza y enterró su puño profundamente dentro de sus entrañas, enviando a los modernos samuráis a cruzar la calle. Y por eso Saeko odiaba luchar contra los depredadores, nunca cayeron. Mientras golpeaba el pavimento, Saeko estaba rodando hacia atrás.
Ella recuperó sus pies cuando el depredador aterrizó frente a ella y tiró su lanza a un lado con un movimiento de su katana. Sin embargo, no podía esquivar por completo, y el borde de las lanzas le atrapó el hombro, agregando otro corte a su uniforme ya hecho jirones. Saeko retrocedió otra vez cuando el depredador reanudó su aluvión de golpes de castigo. Era grave ahora, no subestimar más al humano, y la velocidad y el poder de sus golpes aumentaron en consecuencia. Saeko se agachó y cortó a sus pies, pero el depredador solo saltó fuera del alcance. Descendió sobre ella y Saeko se vio obligada a bloquear su ataque. La fuerza detrás del golpe hizo que Saeko tropezara de lado y la pusieron a la defensiva. Ella esquivó y redirigió los ataques lo mejor que pudo, pero aún así, pequeños cortes comenzaron a aparecer en su cuerpo. Una herida en la cadera, un corte justo debajo del hombro, un corte apenas tocando su clavícula. Hay pocas esperanzas de vencer a un depredador en una pelea directa. No imposible, no más allá del ámbito de la capacidad humana, sino un esfuerzo suicida de todos modos. Pero derrotar a un depredador y sobrevivir también. Saeko necesitaría más que la simple habilidad de la espada para salir vivo de este encuentro. Cuando esquivó el siguiente golpe de lanza, la mano de Saeko arremetió, su puño atrapó al depredador en la garganta. Retrocedió medio paso y Saeko retomó la ofensiva. Su katana bailaba en el aire como un ciclón plateado, los golpes caían demasiado rápido para que el ojo la siguiera. Sin embargo, sus cortes fueron bloqueados o desviados incluso cuando empujó al depredador hacia atrás. Su defensa fue impecable, pero todo lo que Saeko necesitaba era un paso en falso, un pequeño error. Allí, Saeko se deslizó cerca, su hombro prácticamente tocando el brazo de los depredadores. En un movimiento, se había acercado demasiado para que el depredador usara su lanza. Saltó lejos de ella rápidamente, justo como Saeko esperaba. Su katana cantó, y los depredadores dejaron el brazo, el que no agarraba su lanza, cayeron al suelo. Lo había cortado en el codo. Su aullido de dolor se interrumpió cuando enterró su katana en su garganta. Saeko sacó su espada, la limpió, la enfundó y cayó al suelo un momento después. Ella hizo una mueca cuando el dolor la golpeó. La herida en su cadera estaba sangrando profusamente, y todo su cuerpo estaba dolorido por bloquear los golpes del depredador, pero no podía descansar en medio de la calle. Tenía que moverse ahora antes de que el cuerpo atrajera a los carroñeros. Era otra batalla, quizás incluso más dolorosa que su pelea con el depredador, volver a ponerse de pie. Tomó su mochila de donde había caído y salió cojeando a los callejones. Necesitaría un lugar donde esconderse antes de poder vendarle la cadera, pero también necesitaría cuidar la herida rápidamente. Ya estaba empezando a sentirse mareada. La ciudad no era amable con débil. Por supuesto, tampoco fue especialmente amable con los fuertes, como lo demostró el depredador muerto que dejó tirado en la calle. Esperemos que los extraterrestres devoren su cadáver. Se deslizó en el vestíbulo de un complejo de apartamentos abandonado a media cuadra de distancia antes de desplomarse en un banco de madera. Saeko sacó rápidamente una gasa y vendas de su bolso y envolvió su cadera lo mejor que pudo después de frotar un poco de crema antiséptica sobre la herida. Hizo una mueca cuando la herida comenzó a picar, pero reparó sus otras heridas con la misma eficacia. Tendría que moverse rápidamente ahora. Lamentablemente, ella no tuvo la oportunidad. Saeko se puso rígida cuando escuchó algo más entrar al vestíbulo antes de que sus hombros cayeran derrotados. Pero de todos modos se volvió para enfrentar la nueva amenaza. Extraterrestres, 3 de ellos que sin duda la habían rastreado debido al olor de su sangre. Saeko dejó escapar un suspiro cansado. Cuando llueve diluvia. El primer alienígena estaba impaciente y saltó hacia ella mucho antes que sus hermanos. Ella esquivó fácilmente su estiramiento y lo cortó por la cintura. Su katana era un arma de agudeza incomparable. Después de todo, su padre la había diseñado con la intención específica de cortar el grueso exoesqueleto de un alienígena. Se deslizó más allá del chorro de su sangre ácida cuando el alienígena aterrizó en el suelo detrás de ella con un golpe sordo. Los otros 2 extraterrestres no serían tan fáciles. La flanquearon, e incluso si hubiera sido herida, Saeko tendría dificultades para tratar con 2 alienígenas a la vez. Solos, eran criaturas de instinto, predicen su primer ataque y los matan antes de que puedan abrumarte con su amplia gama de armamento natural. Pero un grupo de 2 alienígenas era una fuerza a tener en cuenta. Eran rápidos, versátiles, y cada uno apoyaba los movimientos del otro también, que era extremadamente difícil asestar un golpe mortal. Hoy no fue un buen día en la vida de Saeko Busujima. Cargó contra el primer alienígena, pero simplemente saltó hacia el techo.
Su cola puntiaguda azotó su rostro y el otro alienígena se abalanzó por detrás. Atrapado entre una roca y un lugar duro, Saeko hizo lo único que pudo. Ella giró y apuñaló al segundo alienígena a través de su cabeza con su katana, lanzándose hacia adelante para evitar sus garras. Pero no pudo esquivar la tercera cola de alienígenas, y la golpeó profundamente en la espalda. Saeko jadeó cuando el alienígena la desgarró de lado y la arrojó al vestíbulo. Chocó fuertemente con la pared y se derrumbó en el suelo un instante después, cayendo de lado cuando el alienígena avanzó hacia ella. Su visión comenzó a volverse borrosa y oscura, y si solo se recostaba y se dejaba escapar, todo terminaría en un instante. Pero Saeko se negó a ser golpeado de esa manera. Se forzó a sí misma en posición vertical, empujando su espada. Con lo último de su fuerza, apartó el brazo con garras del monstruo y lo golpeó con fuerza en el pecho. Débil como era, el golpe todavía hizo que el alienígena saltara hacia atrás, a pesar de que carecía del poder para hacer sangrar a la criatura. Saeko se desplomó una vez más, el peso de su katana se hizo demasiado difícil de sostener en posición vertical. Pero aún así no dejó que sus ojos vacilaran, y miró a su asesino con determinación mientras avanzaba sobre ella una vez más. Esta vez, no podría conducirlo de regreso, pero miraría su muerte con honor y fortaleza. Su padre habría estado orgulloso. Y, como se negó a mirar hacia otro lado, vio un destello de lanza plateada en el vestíbulo y cortó la cabeza del alienígena de sus hombros. Con sus ojos azules mirando de reojo, Saeko vio a otro depredador acechar en la habitación. Ella sonrió levemente, mientras avanzaba sobre ella. En cualquier caso, era mejor morir a manos de un guerrero. Imagina la sorpresa de Saeko cuando el depredador la levantó lenta y suavemente y la sacó del complejo de apartamentos abandonado. Levantó la vista hacia la cara enmascarada sin comprender, incluso mientras su mente se desvanecía lentamente. Hoy fue un día interesante en la vida de Saeko Busujima. XXX. Los depredadores, o los Yautja, como se llamaban a sí mismos, eran una raza guerrera. Cada hombre era un cazador capaz de derrotar a media docena de Kian de Ameda con nada más que una lanza y las cuchillas en sus muñecas. Su habilidad marcial era primordial, y sobresalieron en todas las formas de combate, ya sea luchando contra un solo enemigo o un gran grupo. Y entonces Wan Tuei, el líder de la manada de caza de Echarsus, examinó a su hermano caído con sorpresa y no poca desdén. Para los ojos experimentados de Wan Tuei, estaba claro que la joven Yautja había caído en combate individual. Y aunque un pequeño grupo de Kian de Ameda estaba destrozando el cuerpo de su compañero de manada cuando Wan Tuei llegó a la escena del conflicto, estaba igualmente claro que solo eran carroñeros festejando el triunfo de otro cazador. Los despachó con facilidad practicada antes de salir a buscar al asesino de su compañero de manada. Quizás finalmente sería un enemigo digno de su atención. Se estaba cansando de la débil presa que floreció en este planeta. El rastro de sangre en el camino humano fue fácil de rastrear y demostró que su presa no había triunfado sobre el hermano de Wan Tuei completamente ileso. Pero eso solo hizo poco para eliminar la vergüenza de ser derrotado por un solo enemigo. Llegó al complejo de apartamentos justo a tiempo para ver a Saeko bifurcar el primer xenomorfo. Wan Tuei podía decir, observando en silencio desde la distancia, que el Píodo Ameda, el Oman si recordaba el extraño nombre de la especie para sí, estaba cansado de la batalla con su compañero de manada. Pero aún así se movía con gracia como corresponde a un Yautja mientras cargaba contra el segundo Kiande. Wan Tuei vio fácilmente la trampa en la que había caído el Oman. O el primer enemigo apuñalaría a la mujer a través del cráneo, o el segundo la rompería en dos desde atrás. Él resopló ante su necedad. ¿Su compañero de manada había caído ante esta criatura? Sí, era más hábil que el Oman promedio, y manejaba su arma con sorprendente facilidad. Pero de todos modos, ¿ser derrotado por él? Wan Tuei casi se rió de la absurda noción. Y él también lo habría hecho, si no fuera por lo que sucedió después. En un instante, el Oman giró y mató al enemigo que estaba detrás de él, incluso mientras se movía para evitar el ataque de la presa que se lanzaba desde el techo. Wan Tuei observó intensamente cómo arrojaban a la mujer a través de la habitación, pero de todos modos mantuvo su arma sujeta. Cuando hizo retroceder al Kian de Ameda una vez, a pesar de su evidente agotamiento, y luego miró a su enemigo con ojos tranquilos, incluso mientras se desplomaba cansado contra la pared, Wan Tuei tomó una decisión. Esta Oman era demasiado interesante para dejar morir tan rápido. Con un movimiento de su muñeca, el Kian de Ameda murió. Wan Tuei dejó que su camuflaje se desactivara mientras caminaba hacia el Oman.
Lo miró con cansancio, y una pequeña sonrisa se extendió por los minúsculos labios de la mujer. Si Guan Tuei recordaba correctamente, esa expresión era un signo de diversión. Ciertamente, esta era una criatura interesante. Guan Tuei tomó al humano fácilmente y lo sacó del edificio abandonado. Estaba en camino rápidamente, no funcionaría si la mujer muriera antes de poder examinarla adecuadamente. Los Yautja eran una raza guerrera, sí. Son guerreros primero, y guerreros últimos, y guerreros muchas veces en el medio. Sin embargo, eso no es todo lo que son los Yautja. De hecho, si los Yautja fueran berserkers sin sentido, habrían desarrollado naves capaces de atravesar la galaxia en busca de presas dignas. ¿Habrían creado armamento y tecnología que superaran a toda la humanidad que jamás haya construido? No, claro que no. Para los Yautja son más que simples guerreros. Guan Tuei, por su parte, alguna vez tuvo interés en la sociedad humana. Una vez se preguntó cómo una raza tan débil y débil podría lograr tanto. Ahora, al ver la gracia y la fuerza inherentes de Saeko, ese interés se había encendido de nuevo. Guan Tuei llevó a Oman a su módulo de aterrizaje y colocó su cuerpo maltratado en una de las cápsulas médicas. Después de configurar los ajustes para curarlo, Guan Tuei despegó de la superficie del planeta. Regresaría a la nave nodriza y entregaría el control de Kasara Echarsus a uno de sus subordinados. No había presas dignas de su atención en el planeta. Él continuaría su búsqueda de un enemigo que fuera su igual en otro momento. Por ahora, tenía algo mucho más intrigante para mantener su atención. Saeko se despertó con un suave resplandor que envolvió el aire a su alrededor. Sonidos extraños rebotaban alrededor de sus oídos cuando sus párpados revoloteaban y casi se sentía como si estuviera envuelta en una nube. ¿Es esto el cielo? Sus reflexiones fueron interrumpidas por un pitido y un silbido. A su alrededor, el suave resplandor se atenuó y el aire bajó unos pocos grados de temperatura cuando el techo por encima de ella retrocedió hacia arriba. Más allá, pudo ver una superficie lisa de acero gris y, cuando Saeko miró a izquierda y derecha, vio que su cuerpo estaba sostenido por un extraño gel. ¿Ella estaba en una cápsula? ¡Qué extraño! Especialmente cuando lo último que pudo recordar fue que el depredador la recogió. Saeko casi podía creer que estaba soñando, su situación era tan increíble, pero nunca había sido una persona que se engañara a sí misma solo porque era más fácil que enfrentar la verdad. Entonces el depredador entró en su campo de visión y le ofreció su mano. Y de repente Saeko estaba bastante segura de que estaba soñando. El depredador gruñó una vez e hizo un gesto de impaciencia. Saeko extendió la mano y agarró firmemente la mano del depredador. Algo brilló en sus ojos oscuros, satisfacción. Luego sacó a Saeko de la cápsula. Ella tropezó una vez, pero la mano dura de los depredadores la estabilizó. Sin pausa, el depredador comenzó a caminar por un pasillo adyacente y Saeko dio un paso atrás silenciosamente. Tenía curiosidad ahora, una vez que superó su conmoción y agotamiento iniciales, y se preguntó por qué un cazador haría todo lo posible para salvar a su presa. Terminaron la gran sala, un holoconsol dominando el centro. Los ojos de Saeko recorrieron los glifos alienígenas que bailaban en el aire sobre la consola con mudo interés. Y aunque la comprensión la eludía, encontró los símbolos intrigantes, casi cautivadores. Saeko observó en silencio mientras el depredador comenzaba a manipular la pantalla, grupos de glifos que se deslizaban por el aire mientras seleccionaba primero esto, luego aquello, sus dedos sorprendentemente ágiles aparentemente haciendo bailar los símbolos. Se detuvo por un segundo y habló, aunque Saeko no podía entender el discurso de los depredadores en lo más mínimo. La consola emitió un pitido, y las filas de símbolos se agruparon en su pantalla en columnas ordenadas, haciendo referencias cruzadas, conectando y desvaneciéndose hasta que solo quedó una sola línea de escritura de depredador. El consuelo emitió un pitido y habló en una áspera imitación del habla humana. Me llamo Guan Tuei. Saeko levantó una elegante ceja índigo hacia la máquina. ¡Qué desarrollo tan interesante! Y me llamo Saeko Busujima. La máquina volvió a realizar el proceso de traducción, dejando una nueva línea de texto en la pantalla que el depredador leyó con visible satisfacción. Habló de nuevo. Mataste a la compañera de manada mía. Saeko se preguntó vagamente si el depredador estaba haciendo una pregunta o haciendo una declaración. El traductor aparentemente estaba lejos de ser perfecto. Maté a otra Yautja antes de que me encontraras. Ella respondió. El depredador asintió mientras leía la traducción solo en lucha. ¿En combate individual? Sí. Un personaje brillante esta vez, Saeko lo memorizó y lo archivó para referencia futura.
El depredador guardó silencio después de eso, mirándola con sus ojos negros. Saeko se preguntó cuál era el punto de las preguntas. ¿Estaba el depredador midiendo su habilidad? ¿Medir su fuerza para ver si era una presa digna? Tendría sentido, de una manera bastante retorcida, curar algo simplemente para que el depredador pueda cazar a la bestia en óptimas condiciones. Más honor en el camino, supuso. O tal vez este depredador simplemente la ejecutaría por matar a su compañero de manada. Saeko encontró la primera opción mucho más preferible. Mejor morir con su katana en la mano, mejor extraer la sangre de los enemigos antes de que caiga. Preferiría morir guerrera que animal. El depredador asintió, y por un segundo Saeko casi pensó que parecía satisfecho. Pero eso fue imposible, ¿verdad? Entonces el depredador se echó a reír. Y habló de nuevo al traductor. Derrotaste al aprendiz mío en la batalla. Y entonces te tomaré como mi nuevo discípulo. La púrpura se quedó boquiabierta. Este ciertamente no fue un día normal en la vida de Saeko Busujima.